Chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir con el tema de preparación de suelos. Esta es la clase de miércoles 8 y jueves 9 de septiembre. Manejo el rastrojo. Ya hablamos harto sobre las clases anteriores, sobre lo que tiene que ver con la labranza de conservación, ¿cierto? En donde se habla sobre dejar a lo menos un tercio del rastrojo sobre el suelo. Por lo tanto, hay que hacer un manejo de este rastrojo. A menos que sea la labranza cero y uno decida dejarlo sobre y eso ya se deja así, ¿cierto? Pero si no, podemos hacer distintos manejos, ya que existen altos volúmenes de rastrojo y se debe complementar o contemplar una labor de incorporación para así evitar una de las posibilidades que se pueden tomar con respecto al rastrojo, que es evitar la quema. La quema se argumenta, normalmente el agricultor la argumenta por el corto periodo de tiempo que queda entre los cultivos. Además que dicen que son una alta superficie, que un alto volumen de rastrojo y que lo más rápido sería quemarlo, ¿cierto? Como se ve en la fotografía. Pero claramente sabemos algunas de las desventajas, pero tiene ventajas la quema, que se elimina rápidamente el rastrojo, que destruye también todos los propágulos de patógenos, huevos y larvas de insectos que hay en el suelo, elimina también las semillas de maleza que puedan haber. Entonces tiene sus ventajas, pero obviamente que las desventajas son mucho mayores. Perdemos totalmente el tema de la materia orgánica, perdemos nitrógeno porque provocamos óxidos volátiles, sale nitrógeno gaseoso del suelo, emisiones de CO2 por el hecho de la combustión, aumenta también el riesgo de incendio. Por lo tanto, obviamente no es una buena alternativa, además de pérdida de microorganismos beneficiosos. Por lo tanto, no queme, sino que incorpore los rastrojos. El manejo del rastrojo va a depender de la cantidad de rastrojo, va a depender del tipo de rastrojo también y principalmente con su concentración o su proporción de carbono-nitrógeno, con su composición de carbono-nitrógeno. De ahí se les explicaré por qué. El tiempo entre cosecha y nueva siembra va a depender también la disponibilidad de maquinaria, presencia de inóculos de enfermedades en el rastrojo, por ejemplo, en el trabajo necesario y el costo involucrado en la labor. Acá vemos un cuadro donde dice que el carbono-nitrógeno, cuánto carbono tiene por cada nitrógeno que tiene el tipo de residuo, es, por ejemplo, en el maíz muy alto y en el trigo también. Normalmente en este tipo de cultivos como el trigo, el maíz, el rastrojo tiene una proporción de carbono-nitrógeno muy desigual. Por cada 109 moléculas de carbono, una sola de nitrógeno. Entonces, algunos manejos que se requieren para el rastrojo, y después más adelante vamos a ver por qué es la importancia de este carbono-nitrógeno. Es, por ejemplo, incorporarlo, enterrar el rastrojo, pasar un arado de vertedera, por ejemplo, e incorporarlo en el suelo. O extraer el rastrojo, enfardarlo, o meter animales para que se los coman, etc. O dejar sobre el suelo para hacer cero labranza, o quemarlo, ¿cierto? Obviamente que de todo esto la quema es lo menos recomendable. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar, por ejemplo, el rastrojo? Aumentamos los contenidos de materia orgánica, restituimos parte de la fertilidad al suelo, ayudamos a mejorar la retención de humedad, mejora las propiedades físicas del suelo, porosidad, estructura, y va a haber una mayor actividad biológica en los suelos. Va a reducir la contaminación ambiental. Pero dentro de las desventajas es que vamos a tener que tener maquinaria y mantención de la maquinaria para poder hacer esta incorporación. Requiere de tiempo para su descomposición. Si yo lo integro al suelo, no puedo llegar y sembrar la semana que viene. Necesita tiempo para descomponerse. Puede generar hambre de nitrógeno. ¿Qué es el hambre de nitrógeno? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Puede incorporar rastrojos infectados. Mayor costo de producción asociado principalmente al picado e incorporación de los rastrojos. Ya van a entender que el rastrojo no lo podemos integrar así. Tiene que ser picado antes de integrarse. ¿Por qué? Porque el rastrojo picado se descompone más rápido que el rastrojo que no está picado. Ya, ¿por qué nos interesa la relación carbono-nitrógeno del tipo de rastrojo? Por ejemplo, el maíz tiene una gran cantidad de rastrojo, de 10 a 20 toneladas de rastrojo por hectárea. Y es de difícil descomposición, porque tiene una proporción de carbono-nitrógeno muy alta, 60:1. En cambio, otros cereales, como por ejemplo el trigo, tiene bastante rastrojo también, de 5 a 10 toneladas por hectárea, y también es de difícil descomposición porque también tiene una cantidad de carbono-nitrógeno alta. En cambio, las leguminosas, que tienen una cantidad baja de rastrojo, de 3 a 7 toneladas por hectárea, no tienen problema
para descomponerse, se descomponen rápido. En 2 semanas está descompuesto si es que esto es incorporado al suelo gracias a los microorganismos. ¿Por qué? Porque su concentración carbono-nitrógeno es 30:1. Esto que ustedes ven aquí es súper importante porque habla que el microorganismo, o sea, todos tenemos en nuestra composición carbono y nitrógeno, nosotros los humanos también, pero los microorganismos tienen 8:1 y su dieta es 24:1. ¿Por qué? Porque necesitan 8 para poder sobrevivir y 16 para poder obtener energía. Por eso, para ellos poder alimentarse, necesitan que que la composición de los rastrojos sea de 24:1, ahí como está en azul. Dieta microbiana, 24:1. Así va a ser descompuesto rápidamente el rastrojo por los microorganismos, pero si es sobre eso, se va a ralentizar la descomposición. Y esto es porque principalmente los microorganismos necesitan, para poder descomponer algo, 24 carbonos, cada 24 carbonos, un nitrógeno. Van a necesitar cada 24 carbonos, un nitrógeno. Pero como el rastrojo es centeno, por ejemplo, que aparece en la tabla, es 82:1, ellos van a necesitar mucho nitrógeno para poder descomponer esos 82 de carbono. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan el nitrógeno? Bueno, el nitrógeno lo van a tener que sacar del suelo. Y con eso posiblemente puedan producir lo que llamamos el hambre de nitrógeno, que es cuando los microorganismos, para poder descomponer los rastrojos, ocupan todo el nitrógeno que había en el suelo. Y finalmente después dejamos sin nitrógeno el suelo. Es necesario entonces calcular el volumen de los rastrojos para definir la dosis de nitrógeno que debemos aplicar. Lo que se recomienda para evitar que se produzca el hambre de nitrógeno es aplicar urea sobre el rastrojo para que así los microorganismos tomen de ahí el nitrógeno para poder descomponer el rastrojo, ¿cierto? Aquí hay una tabla que habla sobre la dosis de nitrógeno necesaria para corregir la relación carbono-nitrógeno, rastrojos sobre el suelo, trigo, maíz, poroto. Se recomiendan aplicar 7 kilos de nitrógeno por cada tonelada de rastrojo. Esa es como una especie de, ¿cómo lo podríamos decir? De dato, ¿cierto? Pero en la tabla lo especifica mejor. ¿Cuándo incorporamos el rastrojo? Bueno, inmediatamente después de la cosecha. Se cosechó el trigo, ¡pum!, lo picamos y lo incorporamos al suelo. Pero primero, obviamente, como dice ahí, hay que picarlo. Y aplicamos nitrógeno. Aplicamos riego para que haya una alta humedad y así sea mucho más rápido. Entre 2 a 3 meses, cuando los rastrojos tienen una alta relación carbono-nitrógeno, se pueden descomponer fácilmente. Entonces ahí va a ser fácil. Cultivos que dejan abundante rastrojo, maíz por ejemplo, es fundamental picarlo antes de incorporar porque va a acelerar la descomposición. Manejo agronómico y maquinaria. Rastrojo incorporado. Para eso vamos a necesitar una cosechadora con automotriz con picador y difusor. Son cosechadoras que van cosechando y al mismo tiempo van picando todo el rastrojo que queda y lo van tirando en el suelo. Entonces ahí obtenemos el picado del rastrojo. Luego debemos mezclar el rastrojo con el suelo y eso lo podemos hacer con algún arado de vertedera o un arado de disco, por ejemplo. Segundo, extracción del rastrojo. Enfardarlo, así como se ve en la imagen, por medio de animales, pero también ocupa un tiempo en que los animales terminen de descomponerlo, o la quema, ¿cierto? Y rastrojo en superficie cuando hablamos ya de cero labranza, ¿cierto? Pero normalmente cuando el rastrojo se deja en superficie son volúmenes bajos a medios de rastrojo. Cuando son altos volúmenes de rastrojo en superficie son súper difíciles de manejarlo. Por lo tanto, por eso la labranza de conservación habla de 1/3 del rastrojo. Lo demás hay que sacarlo de alguna forma, porque no se puede trabajar con tanto rastrojo. Hay que dejar el rastrojo bien picado y periodo entre cultivos por lo menos 6 meses si vamos a dejar el rastrojo sobre, a menos que sembremos sobre rastrojo. Pero si queremos que se descomponga el rastrojo antes de sembrar, tenemos que entender que se va a demorar unos 6 meses y eso es porque no queda incorporado en el suelo, queda sobre. A aplicar araduras verticales antes de la lluvia para poder picar bien todo esto. Y con esto logramos también que al dejar el rastrojo en superficie, que el suelo quede protegido durante el invierno, que va a haber un importante nivel de descomposición antes de la siembra y por lo tanto vamos a poder sembrar sobre el rastrojo, pero ya con bastante del rastrojo ya descompuesto, ¿cierto? Se podría decir que aquí lo que estamos haciendo es como un barbecho con
con una mínima labranza, porque después igual vamos a tener que pasar araduras verticales, que son arados. Por lo tanto, por eso no lo podemos considerar 100% como una cero labranza. Chicos, esa es la clase que tenemos para el miércoles y jueves de la próxima semana. Espero que estén muy bien, nos estamos viendo.